comunicarnos, sino cómo establecemos relaciones sociales. Y este cambio no ocurre con la pandemia únicamente. La pandemia acelera ese proceso. Aquí nos dice Julián que el uso de las redes sociales actualmente también produce desinformación en varios ámbitos y esto nos afecta. Exactamente. Ahorita vamos a ver, o sea, qué fenómenos positivos tiene, qué fenómenos negativos tiene, ¿no? No solamente desde el punto de vista del Estado, si pensamos desde el punto de vista de lo que le ocurre a la democracia, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas democráticos en este proceso de hiperinformación, ¿no? Es uno de los temas que veremos. Pero hay toda una reflexión por varios autores, entre ellos dos de los que ustedes leyeron, uno es Castells, el otro es David Held. David Held nos habla sobre qué le pasa a la democracia en este proceso de globalización, cómo se afecta, cómo cambia. Y aquí la primera reflexión es que los problemas ya no son de los estados. O sea, ahí viene una primera reconcepción del concepto de Estado-nación, ¿no? Este concepto de territorio, población, gobierno, Estado de Derecho propio de un Estado que está acotado territorialmente, que tiene una población con una identidad más o menos homogénea, que tiene un gobierno específico, que cada Estado-nación puede tener un gobierno diferente, que tiene un Estado de Derecho propio. Bueno, de repente esos límites territoriales ante los problemas que enfrenta la humanidad el día de hoy se disuelven, esas barreras, esas fronteras se diluyen, ¿no? Y entonces entramos a una dinámica en la que los problemas no son del Estado-nación español, del Reino de España, no son de los Estados Unidos, no son de Australia, no son de Argentina, no son de China, son del mundo. Pero paradójicamente, esos problemas que son del mundo tienen soluciones locales. O las soluciones vendrán desde las localidades. Entonces, es una combinación, un planeta conectado, un planeta, entendiéndolo como en esta descripción que hace Luhmann de los sistemas, ¿no? Interconectado e interdependiente, decía Luhmann que son los sistemas. El planeta, el mundo es un sistema interconectado e interdependiente. Y cuando Luhmann nos explica esa idea de los sistemas que están interconectados, que son interdependientes, es que cualquier cosa que tú le cambies al sistema, en cualquier parte de este, va a afectar y a modificar el sistema en su conjunto. Y a eso es a lo que nos referimos con los problemas al asumirlos como mundiales. ¿Cuáles son los problemas del mundo hoy? Y que son nuestros problemas a nivel local. O sea, las soluciones tienen que venir desde el nivel local. El cambio climático, sin duda, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son todos ellos. Pero al final, ¿de dónde vienen las soluciones? De repente vemos cómo los grandes líderes del mundo hacen un gran acuerdo, se reúnen en alguna ciudad del mundo, es decir, oigan, ¿cómo vamos a resolver esta bronca que tenemos, ¿no? Como mundo. ¿Qué parte vamos a poner los estados para hacerlo, para resolver este problema? Pero resulta que a nivel local no está ocurriendo, ¿no? Yo les cuento, yo fui hace 12 años ya, fui a China, tuve la oportunidad de viajar a China. A mí me llamaba la atención varias cosas de ese país.
Dos particularmente me quedaron muy grabadas. Digo, no era mi ámbito de estudio en ese momento específicamente, pero hubo dos cosas muy interesantes, una a nivel sociológico y la otra a nivel, digamos, como de concepción del desarrollo, si lo queremos ver ya de manera muy aterrizada, de políticas públicas. Estuve en Shanghái, en Beijing y en Xi'an. En Xi'an pasó un poquito menos, pero también era un fenómeno. Yo tenía la sensación de que todo el tiempo estaba nublado. Entonces, pero nunca llovía. Y sí, había lugares, sobre todo en Xi'an, porque en Shanghái, que es una ciudad cosmopolita, y en Beijing, no había una gran sensación de humedad y nunca llovía. O sea, el tiempo que estuve ahí nunca llovió. Yo decía, bueno, está nublado todo el tiempo, pero no llueve. Y tampoco se siente la humedad en el ambiente. Qué extraño. Hasta que unos mexicanos que vivían en China, a quienes yo fui a visitar, por cierto, me explicaron que no, pues no es que estuviera nublado, está contaminado. O sea, la nata, la nube de smog, pues ya no sé ni de qué era eso, por la cantidad, a las afueras de las ciudades había una cantidad de industrias y de desarrollo industrial que usaban todavía carbón, que usaban todavía, pues, combustibles fósiles para su producción de lo que fuera. Y de tal manera que la gente vivía en las ciudades en medio de una nata. O sea, imagínense los que vivan en la Ciudad de México o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, seguramente saben de qué nata les hablo. Bueno, aquí en la Ciudad de México hay veces que el cielo sí se ve azulito, ¿no? Medio hay viento, se despeja y se ve medio azul. Allá nunca se veía azul, por lo menos en las grandes ciudades. La nata era permanente todos los días, todo el tiempo, y parecía que estaba nublada la ciudad, pero no estaba nublada, estaba contaminada. Y así, Shanghái y así, diferentes pequeñas ciudades chiquitas, algunas que visité, todo el tiempo. Ese es un problema del mundo. Ojalá esa nata de contaminación se quedara solamente en China, ¿no? Pero hoy sabemos que no. Este planteamiento del efecto mariposa que nos dicen, ¿no? De que el mundo está interconectado y que el vuelo de una mariposa, el viento que puede causar el vuelo de una mariposa se puede convertir en un huracán en el otro lado del mundo. Bueno, pues esa nata, imagínense, esa fue hace 12 años, yo no me quiero imaginar cómo esté ahora, ¿verdad? Es del mundo, no es un problema de China y hoy lo sabemos. La propia pandemia es consecuencia de eso. Son problemas mundiales, pero que tienen que aterrizarse en soluciones locales. Si cada estado-nación, si cada país no pone la parte que le corresponde para hacerlo, creo que la COP26, que fue el año pasado, fue el ejemplo claro, pues de que los países que más emisiones de gases de efecto invernadero lanzan al planeta son los que no quieren, Estados Unidos, Rusia y China. No quieren disminuir sus emisiones. Estados Unidos, con el gobierno de Biden, medio que ha considerado y volvieron a firmar el Acuerdo de París. Y antes del Acuerdo de París fue el Protocolo de Kioto. Y bueno, y antes de eso, pues cuando empezamos a alarmarnos. Pero en realidad no hay soluciones. México, por ejemplo, firmó el Acuerdo de París y no tiene un gobierno actualmente que esté haciendo cosas reales para solucionar ese problema mundial, locales, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene una política energética contaminante. CFE en sus termoeléctricas está produciendo energía eléctrica con la quema de combustóleo.
El combustóleo dejó de ser, y esto ocurrió porque el combustóleo dejó de venderse en el mundo. Se utilizaba para los grandes buques, para los grandes barcos. Ya no, ya está prohibido. Entonces, todos los países que refinan petróleo, todos los que tienen petróleo y lo refinan, tienen ese residuo que es el combustóleo. Y pues por lo menos México ya no sabe qué hacer con él. Pues es muy fácil, se le ocurre quemarlo para producir energía eléctrica. Tiene un programa insignia al gobierno que se llama Sembrando Vida, y que ustedes le preguntan a cualquier especialista en materia de reforestación, en materia pues de eso, de conservación de los pulmones de este país. Es un programa que atenta contra el suelo, porque un árbol frutable no es un árbol que produzca, o sea, no es un árbol, sí produce oxígeno, pero desgasta y erosiona los suelos. Consume mucha agua y desgasta el suelo. Y entonces todas esas zonas que hoy están siendo deforestadas con flora endémica, están siendo sustituidas por árboles frutales. El gobierno lo presume como un programa de reforestación más grande del mundo, cuando es todo lo contrario. No tiene una visión ambientalista ese programa. Y bueno, no sé, hay árboles frutales que tardan en dar frutos 5, 10, 15 años. Vamos a ver las consecuencias de ese programa. Y no hay que ir muy lejos. Si ustedes leen información sobre lo que está pasando con los aguacateros en Michoacán, o sea, el suelo michoacano se está, pues, totalmente muriendo, porque la producción de aguacate se ha acabado el suelo. Y ese es un ejemplo de árboles frutales que en lugar de beneficiar ecológicamente, perjudican. Pero no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en 15 años. Bueno, en 15 años, no sé si estemos acá, pero bueno. Pero vaya, ese es el tipo de cosas. Todos vimos cómo Trump decía que el cambio climático no era real. Todos vemos cómo Vladimir Putin minimiza el tema ambiental. ¿Por qué? Pues porque tiene una nación que es rica en recursos como el gas, como el petróleo. Obviamente no quiere renunciar a esos recursos que de manera natural tiene su territorio para seguir comercializándolos, en lugar de migrar hacia energías limpias. Y ya no digamos de otros países en donde sus acciones son mínimas, ¿no? Por poner un ejemplo de grandes decisiones, los chinos no están dispuestos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, los chinos, los hindús, y ojalá esa contaminación se quedara ahí en China, o se quedara ahí en la India, o se quedara en Rusia, o se quedara en Estados Unidos, o se quedara en México. No se queda ahí, es un problema del mundo que requiere soluciones locales. Miren, ya yo les hablaba un poco de, bueno, ¿y cuáles son estos grandes problemas? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el Estado como una forma de organización política que sigue existiendo? Ha habido clases en donde algunos de sus compañeros me dicen, pues es que ya esa forma de organización está agotada. No, lo dicen también de los partidos políticos y yo reflexiono, ok, si está agotada, planteemos cuál es la forma que lo está sustituyendo. Hasta el momento, por lo menos en la reflexión referente al Estado como este ente, ¿no? Como esta forma de organización política y social, pues no sé si esté en el principio de su fin, como decía Norberto Bobbio, pero ciertamente está en una situación de crisis, ¿no?
¿Cuáles son algunos de estos problemas? Bueno, vemos hoy el tema del terrorismo. Son problemas que rebasan las fronteras de los Estados-nación. El terrorismo, ahí había a principios de siglo un libro de Samuel Huntington que se llama El choque de civilizaciones, ¿no? Él nos hablaba de que en el futuro, un futuro que llegó más pronto de lo que tardó en venderse su libro, creo. Hablaba precisamente de que las guerras o las confrontaciones entre los estados-nación iban a ser eso, un choque de civilizaciones. Es decir, no iban a ser un tanto guerras territoriales, o sea, de que alguien viniera y quisiera conquistar al mundo, ¿no? Un Napoleón, un Hitler, o sea, estos que dicen, a ver, yo voy a ser el mandamás del planeta. Siguen existiendo esas figuras, por supuesto, ¿no? Ahí está el conflicto actualmente en Ucrania, Vladimir Putin y el gobierno de los Estados Unidos y de alguna manera toda esta, pues, digamos, dinámica que tienen los estados, que territorialmente no es tan significativa. Y entonces tenemos otro tipo de problemas, como el choque de civilizaciones, esta concepción del mundo distinta, ¿no? La forma en la que ven los musulmanes el mundo, por ejemplo, ¿no? Estos ataques terroristas que ocurrieron pues ya prácticamente en Estados Unidos a principios de siglo, y los que vimos que ocurrieron después, ¿no? En Francia, ¿no? Este tema de Bataclan, de Niza, de varios lugares en donde se dan los ataques terroristas. El terrorismo no tiene fronteras. Hay por ahí una serie, me parece que es en Netflix, que se llama Califato. Sí, Califato. Y es una serie muy interesante porque plantea cómo los grupos extremistas reclutan jóvenes en países, no recuerdo si el país en donde están reclutando a los jóvenes es en Noruega o en Finlandia, pero es uno de estos países nórdicos. Y entonces nos muestran un poco de cómo no importan las fronteras entre países, importa esta guerra ideológica por conquistar la verdad del mundo, ¿no? Entonces, esos son problemas que no tienen fronteras o que no respetan las fronteras propias de los estados como los conocemos. El crimen organizado es otro gran problema del mundo. Es un problema que, pues, propiamente, pues, a ver, está en todos lados, ¿no? En México, nuestro problema con el crimen organizado, pues es que ya no necesariamente, no nada más es una cuestión del país, ¿no? Hay mafias internacionales. O sea, la mafia mexicana está conectada con la mafia china, con la mafia rusa, con la mafia italiana, con la mafia colombiana, y entonces, bueno, hay intereses, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, pide la extradición del Chapo, porque el Chapo se escapó 2 veces de cárceles mexicanas acá, ¿no? Entonces, y hay un problema que está interconectado. Ayer se le reconoció al canciller Ebrard con este tema de la demanda, que no solamente afecta a todas le dieron el reconocimiento porque su argumento
es que no solamente afecta a México con todo este conjunto de armas que llegan desde los Estados Unidos y que son armas que tienen la delincuencia organizada, sino que en Estados Unidos propiamente es un problema endémico para ellos, ¿no? Todos estos, de repente, matanzas que hay en high school o, ¿no? De repente un alumno que se sale de sí y tiene un arma a la mano y termina matando 20 personas, no sé cuántas, ¿no? O llegan a un centro comercial y mata gente porque tiene acceso a las armas. Entonces es un tema que ha dejado de ser nacional, ¿no? Que se tiene que atacar con una perspectiva pues más allá de las fronteras. Y un tema que es el de la seguridad cibernética. Seguramente les tocó escuchar hace unos meses, ya un par de años, creo que antes de la pandemia, esta lógica de la mafia, ya no sé si era ucraniana, que estaba en Cancún y que se dedicaban a robar cajeros electrónicos o sea, vaya, como a robar la identidad de las personas. Entonces, pues, estamos hablando de una mafia de otro país que viene y ejecuta sus acciones delincuenciales en este territorio y que mucho tiene que ver con seguridad cibernética, por ejemplo, ¿no? Que estafaban y vaciaban las cuentas de las personas. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Las pandemias, a ver, bueno, pues estamos viviendo estamos en la cuarta ola del COVID-19, ¿no? Ha habido otras antes, la influenza en el 2008, el ébola, no nos tocó de este lado, pero fue también una pandemia que afectó mucho a un continente. El SARS-CoV-2-1, ¿no? La gripe amarilla, y bueno, pues hoy el COVID-19. Y las reflexiones y las que vengan, ¿no? Porque en realidad pensar que ya acabamos con el COVID-19, bravo, bravo, ya la libramos. Bueno, pues seguramente debido a otro problema que es el cambio climático, otras pandemias surgirán. ¿Y por qué el cambio climático tiene que ver con esto? Pues porque estamos afectando el ciclo de vida natural, porque estamos cambiando el equilibrio o haciendo que se pierda el equilibrio natural que existía en el planeta, ¿no? O sea, si se está descongelando los polos y los osos polares que viven en el polo norte, ya no pueden encontrar la comida que encontraban porque se está derritiendo literalmente su casa, pues eso afecta a las especies que vivían en el frío, a las que sobrevivían en el frío, a las que se alimentaban de esas otras, es decir, afecta a todo, ¿no? Hace tiempo leía un artículo que hablaba sobre un proceso de estatización de las corrientes marinas. Y es un proceso de estatización que tiene que ver en una parte con este deshielo de los polos y con otra parte con la alta contaminación que hay en los mares. Ha cambiado la fauna marina de tal manera que hay un desequilibrio. Y yo decía, bueno, pues que se estaticen las corrientes. Seguramente ustedes se deben acordar que cuando estaban en la primaria o en la secundaria les enseñaron que hay corrientes marinas que van del sur al norte, que son corrientes cálidas, y hay otras corrientes que van del norte al sur, que son, bueno, del Ecuador hacia los polos, que son cálidas, y de los polos hacia el Ecuador, que son frías. Pues, ¿cuál es el problema? No se pregunta, ¿no? No, bueno, pues el problema es muy claro. Si las corrientes que van del Ecuador hacia el norte, que son las que se están estatizando, son las corrientes cálidas, aquella idea de esas ficciones de Hollywood
de un buen día se empieza a congelar todo el norte o todo el sur del planeta, o sea, de los polos hacia el Ecuador, pues puede ocurrir porque esa corriente ya no llega. El deshielo de los polos está elevando el nivel de los mares. Y bueno, ya que les digo, creo que ustedes son una generación que está muchísimo más consciente de todo el problema que significa el cambio climático, de que se esté elevando la temperatura del planeta y de que no estamos haciendo absolutamente nada o muy poco, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de la Agenda 2030, o sea, estamos a 8 años de llegar a ese deadline que nos pusimos y ahora resulta que pues ya le cambiaron el deadline y ahora va a ser hacia el 2050, ¿no? Bueno, pues si el planeta sobrevive de aquí al 2050, pues pensemos que a lo mejor está bien, pero lo que nos está mostrando el planeta pues es que ya no resiste. Y la cantidad de desastres naturales que se generan son mayores, porque no hay un equilibrio. Y ese es un problema de todos, que genera a su vez otro tipo de problemas, como las pandemias, o como las crisis económicas y las brechas de desigualdad, que si bien no son causadas por eso, sí son agravadas por esos cambios, tanto si hablamos de las pandemias como si hablamos del cambio climático. Ese es otro de los objetivos de la Agenda 2030, acabar con la pobreza en el mundo, con el hambre en el mundo. Bueno, la pandemia dejó ver que eso no está ocurriendo, ¿no? O sea, no está pasando. La pobreza sigue existiendo, el hambre sigue existiendo, la pandemia dejó a la vista estas desigualdades que existen entre quienes se podían confinar, quienes no se podían confinar, entre quienes perdieron sus empleos, entre quienes no han tenido acceso a las vacunas. A ver, ¿por qué surge Omicron? Surge en África, porque en África los niveles de vacunación son muy bajos. Y al ser muy bajos, que ese es también el riesgo de Omicron, y lo han dicho especialistas de la OMS, cada cuerpo en donde el virus se instala tiene la oportunidad de mutar. Si nosotros dejamos que el virus le dé a todos en esta idea de la inmunidad del rebaño, pues a lo mejor nos da todo, pues ya me dio, ya, te puede volver a dar primero. Es un virus que tiene esa característica. Y segundo, puede ser que en tu cuerpo mute o en el cuerpo de alguien mute y se genere una nueva cepa que no sabemos si las vacunas que hasta ahorita se tienen desarrolladas servirán para esa cepa o no. Si será más leve que Omicron o más grave que Delta, no lo sabemos. Entonces, por eso es que se tiene que impedir que se disperse el contagio, no solamente porque la gente se agrave y se pueda morir, que eso obviamente es una de las razones principales por las cuales hay que evitar el contagio y por las cuales también hay que ampliar la cobertura de la vacunación. Pero al final la pregunta es, no solamente por eso, sino porque puede ser que eso sea una situación que impida que el problema se contenga. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más pobres del mundo. No de este país, ¿no? Entonces, creo que eso ha quedado muy claro. Y ese es un cuestionamiento que nos tiene que llevar a acciones concretas, como mundo, como estados. Y entonces parece que pasa un poco esta idea, que lo dice un poco, lo dice Castells cuando habla del tema de la subsidiariedad, ¿no? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Del mundo, ajá, pero ¿quién en el mundo toma las decisiones? ¿Quién asume la decisión y la ejecuta? ¿Sí? Bueno, pues ahí ya entramos en otros temas, ¿no?
Y otro de los problemas que está enfrentando el mundo, y de verdad lo es el surgimiento de estos populismos del siglo XXI, ¿no? Sobre todo son una amenaza más hacia la democracia, pero también hacia el Estado como lo conocemos, porque toca a los estados de derecho, sobre todo aquellos populismos que promueven un discurso de odio. El mundo ya experimentó en la Segunda Guerra Mundial lo que los discursos de odio son capaces de hacer. Y el hecho de que haya gobiernos en el mundo que promuevan el odio y la división, que promuevan estos neonacionalismos, con la visión de Trump, es un problema para el Estado. Y es un problema para el mundo. Yo creo que el planeta no resistiría, el mundo, la humanidad no resistiría una tercera guerra mundial. Yo creo que la tercera guerra mundial la estamos viendo y no es necesariamente una guerra entre naciones, ¿no? Y hay líderes mundiales que siguen tratando de empujar a que el mundo funcione como funcionaba y no como dice Castells que debería funcionar un Estado red, ¿no? O sea, las guerras siguen siendo entre naciones y entonces pues yo ya dije que no acepto a los vacunados con esa vacuna porque me caes gordo y te saco la lengua. Digo, estoy llevándolo al punto del absurdo entre esta confrontación de naciones. Pero ahí está clarísimo. Esta guerra por las vacunas, esta guerra por el avance tecnológico, ¿no? Como esa, ¿cómo le llamaban en la Guerra Fría, la guerra de las galaxias, ¿no? A ver cuál bloque del mundo es el que desarrolla más la tecnología para llegar a la luna, ¿no? Para explorar. Y entonces, bueno, pues era eso, ¿no? La guerra de las galaxias, le llamaban algunos autores a ese proceso de la Guerra Fría. Bueno, y estamos viendo lo mismo, pero con las vacunas. ¿Sí? Que si Sputnik, que si Pfizer, que si Occidente y Rusia o el bloque, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Neocomunista, pues ni siquiera son comunistas hoy día, ¿no? Bueno, algunos países en teoría sí lo son, pero en la práctica no, por ejemplo China, ¿no? O sea, no es un país que de socialista no tiene mucho que digamos. Y ya no les dije la otra cosa que me llamó la atención en China hace 12 años que fui. El fenómeno sociológico de la política de población de un solo hijo, ¿no? En donde que hoy los chinos están retornando a autorizar a las parejas, sus ciudadanos a tener más de un hijo, ¿no? Precisamente pues porque el bono demográfico que tenía China pues, lo está perdiendo. Pero yo pensaba en ciertas redes y ciertas formas de socialización que se pierden. Por ejemplo, individuos que no sepan lo que es un hermano, lo que es un tío, lo que es un primo, lo que es un sobrino. Esas redes, esas redes elementales familiares se perdieron, por lo menos en un par de generaciones en China. Porque al ser hijo único, tienes papá, tienes mamá y tienes abuelos. Y probablemente tengas un hijo, pero no tienes hermanos, no tienes primos, no conoces la figura del tío o de la tía. Entonces, bueno, eso era algo que me llamaba mucho la atención. Recuerdo mucho que había un guía de turistas que era un joven en aquel entonces como de 22 años que estaba estudiando turismo y
Entonces a mí me daba por preguntarle que él cómo, o sea, cómo lo vivían. Bueno, pues eso tiene una implicación sociológica, antropológica, interesantísima. Me imagino yo, si Lévi-Strauss se fuera ahí como antropólogo a vivir a China, pues estaría estudiando eso. Lévi-Strauss, que escribió las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Y cómo habla que las sociedades tales como las conocemos hoy surgen precisamente cuando se prohíbe el incesto, ¿no? Porque entonces tienes la oportunidad de generar relaciones de parentesco con otros, con otras tribus, con otros clanes, con otras familias, ¿no? Entonces él dice, la sociedad como la conocemos surge así. Bueno, ¿qué diría Lévi-Strauss si se fuera a investigar, a hacer un estudio etnográfico, antropológico a China, para ver qué pasó con esas, pues la desaparición de esas redes familiares que terminan siendo sociales, o cómo cambió la dinámica de las relaciones sociales con esta política de hijos únicos? Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, estos son los problemas actuales que enfrenta el Estado. No son los únicos, obviamente hay muchos otros, ¿no? Y para todo esto, Castells en su texto nos da, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser el Estado-red? A ver, es un Estado que tiene fronteras como cuasi desaparecidas, ¿no? O porosas, o no sé cómo llamarle. Hoy que vemos los problemas migratorios, ¿no? N cantidad de personas haitianas, transitando por el territorio mexicano, flujos migratorios desde África hacia Europa, todo Centroamérica, parte de Latinoamérica, son otro tipo de problemas. Él dice cómo tendría que funcionar este Estado-red. Y él da, bueno, hasta donde recuerdo, da 7, no sé si alguien quiere hablarnos de estas 7 especies de recomendaciones o de reflexiones que nos da Castells sobre qué caracteriza al Estado-red. ¿Alguien leyó el texto de Castells? ¿No lo leyeron? ¿Nadie? Sí, sí lo leí, pero no lo tengo bien a la mano. Entonces, bueno, lo leí hace un par de semanas, como una semana, entonces no me acuerdo bien si me pudiera dar como una orientada, porque le digo, no tengo el texto a la mano. Ok, aquí no veo quién me estaba hablando. Carlos. Bueno, Carlos y para todos los demás. Tip para que no se te olvide, mira, yo lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, lees un artículo o un libro, pues haz tus notas. Si no se te va a olvidar. O sea, la mente humana es falible, la memoria es falible, ¿no? Entonces uno agarra, hace su tarjetita, sus notas. ¿Qué dice él? Bueno, los estados han cambiado a partir de la globalización del capital, del desarrollo en los medios de comunicación, que como ya lo decía yo al principio de la clase, han cambiado las formas de socializar, y de la globalización del crimen organizado, que es uno de los temas que aquí estamos reflexionando. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo tendría que funcionar un Estado red? ¿Y a qué le llama Estado red? Dice, un Estado red es donde no existe un centro, ¿no? O sea, que eso es a lo que yo voy con varias potencias mundiales que siguen en la necia de nosotros somos el ombligo del mundo, ¿verdad? O sea, los rusos son el ombligo del mundo y los gringos son el ombligo del mundo y los europeos son el ombligo del mundo. Bueno, él dice, no hay un ombligo del mundo, no hay un centro. ¿Sí? Los mayas, aunque decían, tampoco eran el ombligo del mundo. O sea, no son el ombligo del mundo. Hay muchos nodos. Y aquí les pongo esta imagen que yo les ponía al principio, ¿no? O sea, hay nodos. Hay diferentes, los centros ahora sí que se descentralizaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué?
Porque las decisiones que afectan al planeta no solamente vienen de un centro de poder, sino de muchos. Entonces dice, el Estado red es el estado de la información, la forma política que permite la gestión cotidiana de la tensión entre lo local y lo global. Esta parte que yo les decía, o sea, sí, los problemas son mundiales, pero las soluciones no vienen del mundo, no es un paraguas, es qué hacemos desde lo local, qué está haciendo cada estado-nación, qué está haciendo cada ciudad, qué está haciendo cada municipio. La última reforma que se le hizo o los últimos acuerdos sobre la Agenda 2030 y estos objetivos del desarrollo sostenible llegaron al acuerdo de que no íbamos a poder cambiar o contener los problemas del mundo en las grandes, solo porque en las grandes conferencias, cumbres mundiales se pusieran de acuerdo el G20, el G7 y el G que quieran. No, esos acuerdos del G20 tienen que empezar a cambiarse desde abajo, desde lo local. Y bueno, yo qué les puedo decir, yo soy municipalista, trabajé muchos años en la Federación de Municipios. Los países más desarrollados del mundo y que más están haciendo por conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible son los países que tienen un nivel de descentralización amplio y un nivel de empoderamiento de sus gobiernos locales amplio. En México estamos out, estábamos mal. En la administración actual hay una visión centralista a ultranza. Todo se resuelve desde el gobierno federal, bueno, todo se resuelve desde la cabeza del presidente del país. O sea, eso es, desde el punto de vista del desarrollo local, es lo más absurdo que existe. Los países más desarrollados del mundo no piensan así y no actúan así, porque el desarrollo no llega. O sea, no es como que, ya cambié las cosas arriba y entonces ya cambian abajo. No, tienes que empoderar a los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales han sido los más afectados por todas las políticas centralistas de la actual administración. ¿Sí? Todos esos problemas no se van a resolver si no empoderamos lo local. Y es un poco lo que dice él. Tendría que haber un efecto de subsidiariedad, es decir, de descentralizar competencias, pero también de descentralizar recursos. O sea, no basta que digas, queremos resolver el problema, no sé, del agua o del cambio climático. El cambio climático se resuelve desde lo local. ¿Qué está haciendo el municipio de Monterrey, el de Zapopan, el de Puebla, para, en el ámbito de sus competencias, cuidar el agua? Tienen procesos de recuperación del agua, de saneamiento del agua. Suecia, que es uno de los países con un, con un recurso amplísimo de agua. O sea, tiene los fiordos, tiene grandes concentraciones de agua potable, de consumo humano. Regresa a sus ríos, a sus lagos y a sus fiordos el 100% del agua que consume. El 100%. O sea, no, los suecos no ven los ríos, no convierten los ríos en canales de aguas negras. No desechan sus residuos, ¿no?, a los ríos o a los lagos. No. Sí regresan el agua ahí, pero antes de regresarla la limpian. O sea que recuperan el 100% de su agua. Obviamente sus recursos acuíferos van a ser inagotables. ¿Por qué? Pues porque ellos los han hecho inagotables. ¿Y saben quién hace eso? Los gobiernos municipales. Aquí en México los gobiernos municipales no tienen para las plantas de tratamiento, bueno, no tienen ni para las plantas de bombeo, para empezar. Por eso hay muchos gobiernos municipales que tienen un montón
de colonias o de comunidades sin abasto de agua, por ponerles un ejemplo. Porque todo está centralizado. El pleito que traen, por ejemplo, quienes viven en la Ciudad de México, las alcaldías con el gobierno de la Ciudad de México. Las alcaldías quieren cobrar el impuesto predial. Es el único impuesto de todos los que cobran los gobiernos que cobra el gobierno municipal en este país. Y la excepción son las 16 alcaldías de la Ciudad de México, porque las alcaldías no cobran el impuesto predial. El impuesto predial lo cobra el gobierno subnacional, que es el gobierno de la Ciudad de México. En ninguna otra entidad de la República Mexicana ocurre eso, pero en la Ciudad de México sí. Y el gobierno de la Ciudad de México se niega a que las alcaldías cobren ese impuesto, cuando les tendría que corresponder. O si no lo cobraran, entonces tendrían que regresarles, porque desde el punto de vista del artículo 115 de la Constitución, es el único impuesto que cobran los gobiernos municipales. El único. De todos los recursos que se recaudan en este país, el 80% de esos recursos se quedan en la federación. 80%. El 16% más o menos se lo quedan los estados y solo el 4%. Y antes de esta administración, con algunos otros fondos o programas que había, podía elevarse hasta como por el 6%. Pero los municipios de este país reciben el 4% de todos esos impuestos que pagamos, todos, que se recaudan en los municipios. El IVA, el ISR, el IEPS, todos esos, solo el 4% de la recaudación federal participable le toca a los municipios. Versus el 60% que le toca a los municipios suecos o daneses. Pues queremos ser como Dinamarca, pues vamos dando pasos en materia de descentralización, que es lo que nos dice Castells, y que yo como municipalista así lo pienso, porque los países más desarrollados del mundo tienen municipios poderosos y municipios que tienen un alto sentido de la subsidiariedad, que es una de las cosas que dice Castells que tendría que existir. Flexibilidad de organización es otra de las características del Estado red, ¿no? El Estado debe ser negociador, debe tener una perspectiva más horizontal, debe estar ampliamente adaptado al cambio. Esa debe ser la característica de los estados. ¿Y qué es lo que vemos en las grandes potencias mundiales? A ver, yo no veo a Vladimir Putin con mucha disposición a la adaptación, a cambiar las cosas, el statu quo, a los chinos tampoco. Es decir, si no transitamos hacia allá, los estados-nación no van a poder resolver todos esos problemas que ya vimos. Deben ser estados que tengan un amplio sentido de la coordinación nacional, subnacional, municipal, y, sobre todo, supranacional. Mecanismos de cooperación. Y fíjense que ahí, en el caso de los gobiernos municipales, sí existe esa capacidad de cooperación. Hay agencias de cooperación que hacen que una ciudad colabore con otra, por ejemplo, ¿no? Hace unos días yo veía hubo una tendencia, un asunto que se hizo tendencia en Twitter. Y digo, bueno, lo que es la ignorancia, a la gente que no sabe. Pero se le fueron encima a una senadora del PAN que se llama Lili Telles, porque consiguió la donación de una ambulancia para un municipio. Ni siquiera sé bien qué municipio es. Y entonces, se le fueron encima en Twitter y se burlaban y le hacían memes de que pura chatarra lograba que trajeran acá a México, a un municipio mexicano. Quien no sabe, quien no tiene ni idea de que muchos de los municipios de la frontera del país, que no tienen recursos, que no tienen ninguna obligación en materia de salud, más que de la atención primaria, sí obtienen desde hace muchos años de donaciones de ciudades hermanas en la frontera sur de los Estados Unidos, no solamente ambulancias, camiones de bomberos, camiones de la basura, tractores y un conjunto
de vehículos que desde el punto de vista de las normas norteamericanas ya no cumplen con las normas norteamericanas, pero que están en buen estado, todavía funcionan. Y es que las normas norteamericanas no solamente tienen que ver con el equipamiento o el funcionamiento, sino a veces con el año. Entonces, si tienes una regla que dice que tú tienes que cambiar tus ambulancias cada 5 años, pues a lo mejor la ambulancia que utilizaste por 5 años tiene todavía un ciclo de vida útil y seguro de otros 5. Pero tu norma dice que ya no la puedes utilizar. Y tienes 2 opciones. La echas a un botadero, destructor de vehículos, chatarra, la conviertes en chatarra, o en un mecanismo de cooperación y de coordinación se la puedes donar. ¿A quiénes? Pues, por ejemplo, a los municipios mexicanos de la frontera. San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, muchos Matamoros, muchos municipios del norte del país reciben ambulancias y un montón de vehículos en un ejercicio de cooperación internacional entre ciudades. Muchas de esas ciudades firman una cosa que se llama, hay un movimiento que se llama Sister Cities, que son ciudades hermanas, y firman convenios de colaboración. Y así es como obtienen las ambulancias. Yo recuerdo que criticaban a la senadora y decía, bueno, primero la senadora no tiene, o sea, constitucionalmente no tiene competencias, es decir, no tiene obligaciones de conseguir una ambulancia para nadie, ¿no? Primero, tampoco ejerce los recursos públicos como para poder adquirir una ambulancia. No, eso no le toca a un senador. ¿Qué hizo la señora? Se puso a gestionar la donación de una ambulancia, como lo hacen muchos gobiernos municipales en la frontera norte del país. Y la consiguió y la presumió. Digo, pues si era algo que desde la perspectiva tenía que presumir, porque no es su obligación y porque la ambulancia que consiguió, a mí me tocó ver esos vehículos en varios municipios del norte del país. Y uno dice, bueno, pues sí. Si el presidente está diciendo que se regularicen los autos chocolates y si partimos de la lógica de por qué la gente compra los autos chocolates, si no hay una regulación de las ambulancias en este país y prácticamente cualquiera puede tener una ambulancia o decir que tiene una ambulancia sin cumplir con ciertas normas y es una falta de regulación brutal, pues que esa ambulancia o ese carro de bomberos o ese carro de la basura tenga todavía una vida útil de 5, 10 años, yo creo que aprovecharla desde un punto de vista muy lógico no tendría ningún problema, ¿no? Pero sí lo tuvo. Y se habla del desconocimiento. Bueno, este tipo de coordinaciones existen. Hay agencias de cooperación internacional. Me acuerdo mucho de un proyecto que traía la Agencia Francesa de Cooperación Internacional. Yo estoy hablando del año 2008. No existía todavía la ley de cooperación internacional. Y hoy pues existe, pero ya desaparecieron el fideicomiso. Fíjense muy bien, fíjense la paradoja. Resulta que hay ciudades francesas que están aportando recursos a una agencia de cooperación francesa, o sea, le mandan lana a esa agencia, para el desarrollo de proyectos en favor del medio ambiente, sobre todo del cuidado del agua y de reforestación, a otros municipios del mundo, de países en desarrollo o de países pobres. ¿Ok? México entra dentro de la categoría de países en desarrollo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Agencia de Cooperación Francesa? Con esos recursos, ese cochinito que hicieron esos municipios o esas ciudades francesas. Pues tiene que ir a ver a qué proyectos de municipios de esos países que tienen esa categoría le puede dar ese dinero para que esos municipios hagan proyectos de recuperación del agua, etcétera, ¿no? Llegaron a México, vamos a hacer cooperación con gobiernos municipales. Bueno, ¿cuál era el requisito? Una parte del recurso la tiene que poner el gobierno municipal, creo que era el 30%,
y el otro 60%, no, un 30% el gobierno municipal, el otro 40% lo tenía que poner la Agencia de Cooperación Francesa, y el municipio tenía que ver cómo conseguía el otro 20%. Podía ser que le dijera al Estado o que le dijera a la Federación. Bueno, pues resulta que como hay divisiones, y el municipio es de un partido, y luego el Estado es de otro partido, y luego el gobierno federal es de otro partido, pues ponerse de acuerdo ahí resultaba complicado. Cuando lograban ponerse de acuerdo, resultaba que, pues no, esa lana que la Agencia de Cooperación Francesa le tenía que dar al municipio de, pongamos uno, no muy grande, el municipio de Tasco, en Guerrero, no se la podía dar al municipio. ¿Por qué? Porque la ley mexicana prohibía que los municipios recibieran recursos de otro país. Solo lo podía recibir el gobierno federal. Entonces, pues como el municipio de Tasco era del PRD y el gobierno del estado era del PRI y el gobierno federal era del PAN, pues entonces el alcalde de Tasco vivía las de Caín porque no encontraba la manera de tener una fórmula administrativa que fuera legal, que permitiera que la agencia le regalara esos millones de euros que le iba a dar para su planta de tratamiento de aguas residuales. El gobierno federal no le iba a dar ese recurso al municipio. Es más, el gobierno del municipio ya había conseguido ese 20% con unos empresarios unidos de la ciudad, porque ni el del estado ni el federal le quisieron poner. Entonces ya estaba el dinero que iba a poner el municipio, ya estaba el dinero que iban a poner los empresarios y asociaciones civiles del municipio, y ya nada más faltaba pues que les cayera la lana, que era una buena parte, casi el 50% de la Agencia de Cooperación Francesa. ¿Saben a cuántos municipios me tocó ver que no pudieron hacerlo? Y eran millones de euros, o miles en algunos casos, para municipios chiquitos. Porque no existía la figura jurídica. Se crea la Ley de Cooperación Internacional y se crea un fideicomiso para poder apoyar ese tipo de proyectos. Te van a regalar dinero. Nada más necesitas tú que sea legal que te lo regalen, 1, y 2, poder, o sea, que tengas un proyecto y que tú también le pongas una. No logramos bajar, traíamos 20 proyectos de 20 municipios en todo el país. No logramos bajar nada. La Agencia de Cooperación Francesa nos dijo, o sea, les vamos a regalar, o sea, llegó un momento, yo que hablé con el encargado del proyecto y me dijo, ¿qué no entienden, mexicanos? Les vamos a regalar dinero para que hagan esos proyectos. Ustedes no tienen ese dinero. Pues sí, pero pues no. No se pudo. Impulsamos la reforma para que se hiciera la ley, se hizo la ley, se creó el fideicomiso. A mí ya no me tocó verlo, ya no trabajaba ahí, pero me contaron que lograron hacerlo creo que como en 4 municipios del país, ya con la nueva ley, ya con el nuevo esquema. Y eso fue como por el 2013, porque la ley se hizo hasta esa época en el gobierno de Peña Nieto, y es en el gobierno de Peña Nieto donde se crea el fideicomiso. Y entonces fueron como 4 o 5 municipios de diversos partidos distintos que lograron bajar esos recursos de la agencia. ¿Saben qué hizo la Agencia de Cooperación Francesa? Porque traía proyectos de medio ambiente, de cultura, no sé qué. Se fue de México. Solo pudieron hacerlo en 4 municipios y fue un viacrucis de años. Y ellos tenían que cumplir con sus erogaciones de manera anual. Y hoy, bueno, pues cuando yo me enteré que iban a desaparecer el fideicomiso de cooperación, dije, no, pues ya, fue. No hay una concepción de coordinación nacional, subnacional, municipal y mecanismos de cooperación supranacional en todo el mundo, porque México no es el único país que tiene ese tipo de problemas. En América Latina hay otros países que están igual que nosotros. Pero bueno, hay otros que no, como Chile, que sí bajan recursos internacionales. El Estado debe ser un Estado donde se fomente la participación ciudadana. El Estado demanda hoy día una fuerte fuente de legitimidad.
Y aquí nos dice algo muy interesante Castells. La participación ciudadana no significa democracia. Dice, la democracia directa sí contiene, dice él, contiene el germen de la dictadura. Hay que ser cuidadosos. Participación es sinónimo de democracia. Por eso debe haber una participación que esté reglamentada. Porque sí es la fuente de legitimidad. ¿Y cómo dice él que debe estar reglamentada? Y él habla de que sea una participación, o sea, que sea más horizontal. Es decir, convertir y consultar a los ciudadanos sobre la construcción de las políticas públicas. Tomar en cuenta su punto de vista en la construcción de estas políticas. Pero no que los ciudadanos tomen las decisiones, porque eso puede llevar a fomentar más los populismos. Dice Castells, los estados red deben ser absolutamente transparentes. Debe haber una transparencia, debe haber controles y contrapesos, debe haber un nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad para evitar la corrupción, que es uno de los fenómenos que más afecta la imagen de los estados o de los gobiernos en los estados previo al Estado red. Entonces, el Estado red debe ser transparente. Debe ser un Estado abierto a la modernización tecnológica, ¿sí? Con redes de informática y tecnología avanzada, y estar en una constante capacitación de los recursos humanos en el ejercicio y en el uso de esta modernización tecnológica. Y por último, debe estar compuesto por una administración profesional, competente y mejor pagada, que les permita aumentar su productividad. Es decir, esta idea del Estado legal, de esta burocracia especializada que planteaba Weber, debe reafirmarse en esta era del Estado red. Las administraciones estatales, gubernamentales, deben pasar por un proceso de profesionalización y especialización. De lo contrario, dice él, muchos de los vicios de los estados-nación previos a lo que él llama el Estado red seguirán ocurriendo y seguirán presentándose. Entonces, bueno, más o menos, estos son los planteamientos que hace Castells en este artículo del Estado red. Y bueno, pues en esta lógica de que el mundo dice tenemos problemas globales que se tienen que resolver de manera local y se van a resolver a partir de la definición de objetivos concretos. Y aquí, bueno, están los objetivos de la Agenda 2030, que estoy segura que todos ustedes ubican muy bien, que todos ustedes conocen, que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que los estados, todos los estados-nación tienen compromisos específicos para cumplirlos, la no pobreza, cero hambre, gozar de buena salud y de una vida saludable, calidad en la educación, igualdad de género, agua limpia y potable y sanitizada, que todos los seres humanos tengan acceso a ello, transitar hacia energías limpias y dejar las energías fósiles en el pasado, el crecimiento económico con un trabajo digno, la innovación en la industria y la transformación, la reducción de las desigualdades, sobre todo aquí más dirigido al tema de la no discriminación por ninguna razón, ni de género, ni de preferencia sexual, ni de raza, ni de padecer o vivir con alguna discapacidad, etcétera. La producción sostenible y comunitaria, es decir, el mundo debe transitar hacia una producción de sus alimentos que deje menos huella de carbono.
todo este tema de la economía circular, de un consumo y una producción responsable, ¿no? Acción en favor del clima, cuidar la vida en los océanos, y obviamente pues el cuidado de la naturaleza, de los espacios verdes, y sobre todo construir un mundo con paz, justicia e instituciones sólidas que protejan los derechos humanos. Y obviamente pues la coordinación y colaboración entre todos ellos para lograrlo. Esa es nuestra carta a Santa Claus, ¿verdad? Pero bueno, como podemos ver, vamos muy atrasados como mundo, como país estamos a años luz de los que van más avanzados, y miren que los que van más avanzados no se crean que ya están cerca de lograr estos objetivos de la Agenda 2030. Pero bueno, en el caso de nuestro Estado-Nación, pues en realidad es un problema. Y luego viene que estos objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente nos establecen una meta a dónde llegar, o sea, nos ponen objetivos claros de, bueno, en el 2030, ¿en dónde queremos estar? Bueno, sí, pero ¿qué creen? Pues que el mundo cambió. Y cambió porque el mundo post-COVID no será igual. Hay objetivos como de la producción y el consumo responsable. Bueno, no sé, yo les preguntaría, ¿cuántas cubrebocas o cuántas mascarillas han utilizado cada uno de ustedes en estos casi 2 años de pandemia? Son desechables. Tienen químicos, tienen plásticos, polímeros, pues digamos, para no decir plástico. ¿No? Pues ahí ya nos pusimos a contaminar el planeta, y la pregunta es, bueno, entonces no los vamos a usar, son los más efectivos. Sí, los de tela sí te protegen, pero te protegen al 40%, mientras que un KN95 te protege al 95%. ¿Cuál nos vamos a poner? Entonces, la agenda de prioridades del mundo está cambiando después de la pandemia. O sea, decimos después de la pandemia, pero todavía estamos metidos en la pandemia, estamos en la 4ª ola. Yo les decía, ustedes, o sea, nuestra relación es distinta a que si nos estuviéramos encontrando cada 15 días en la facultad. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar qué va a pasar con los estados, nación, qué va a pasar con el mundo. ¿Hacia dónde tendríamos que llevar estas reflexiones sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la comunicación? ¿Vamos a seguir en una guerra de vacunas? Entonces, a los que nos pusieron CanSino, pues no, ya ahí se quedan, ya no puedes. Yo tuve que rechazar un trabajo en Estados Unidos, en la Universidad Internacional de Florida, que era ir a dar eran 3 clases de diplomado presenciales. No pude hacerlo porque mi país no me vacunó con una vacuna que allá la acepten. Y ya no me dejaban entrar si no estaba vacunada. Tenía que comprobar que estaba vacunada. Y dije, bueno, voy y me vacuno allá. No, porque entonces tiene que venir a la primera dosis, dejar pasar el tiempo, luego a la segunda y luego al refuerzo, porque aquellos pues ya estaban en el refuerzo, ¿verdad? Entonces les dije, bueno, yo sí puedo trabajar en línea, pero por el momento no puedo ir a Estados Unidos. Sorry. ¿No? Mejor suerte para la próxima. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, es un tema que afecta a personas, y así como en mi caso, que bueno, es uno entre millones, hay diferentes aspectos que afectan a las personas en su vida cotidiana. Yo recuerdo una amiga que me hablaba, ella tenía un local en el centro de la Ciudad de México, y casi más de un año no vendió nada, porque sus proveedores eran chinos. Entonces vende ropa, pero más de un año no tuvo, o sea, tuvo que empezar a
surtir, a cambiar sus productos que ella vendía, porque los que vendían eran chinos. Entonces los barcos chinos que traían la mercancía estaban atorados, no los dejaban entrar a ninguna parte del mundo, pues porque allá se originó la pandemia. Ya después cuando se mundializó la pandemia, pues ya la dejamos hacer. Pero entonces ella estaba afectada en sus intereses, porque sus proveedores eran de ropa china. Ya no le llegaba la ropa china. Un año estuvo sin que le llegara la ropa china. Bueno, pues este problema cambia la dinámica a la que estábamos acostumbrados. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, creo que la propuesta que tiene Castells es una. Hay otras propuestas, ¿no? Kaplan también nos habla de cómo tendría que ser los estados-nación en esta era de la globalización, en esta nueva realidad. Y luego yo tenía un amigo me compartía una reflexión, me decía, el mundo se hizo chiquito. Hoy puedes trabajar en cualquier lugar del mundo desde tu casa. Las formas de producción cambian. Las propias empresas, muchas descubrieron que es más barato tener a sus empleados en home office, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues es un poco lo que nos dice Castells, es un poco de esta reflexión de hacia dónde va el Estado en este nuevo contexto. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna reflexión adicional, algún comentario. ¿Cómo va? Bueno, por lo menos les preguntaría, los 6 compañeros que están presentes, ¿pueden mañana la clase a las 10? Yo de todos modos me voy a conectar, yo les voy a impartir la clase, así sean 1 o 2. Espero que se puedan conectar la mayoría. Y bueno, les vuelvo a insistir sobre sus trabajos. Ayer me metí otra vez al Moodle y me di cuenta que no se ha movido mucho la cuestión, ¿eh? No me están mandando sus trabajos. Por ahí me dice Julián que él sí puede. Más de 100. Ay, no sé a qué te refieres con más de 100, Julián. Pero bueno, ojalá que puedan. Si no, digo, a ver, ahora sí que no puedo decir que es un bonus extra porque es una clase que yo les debo, pero vamos a ver un tema en el que yo me he especializado. Llevo 15 años trabajando en el Congreso. Aquí dice Julián que más de 100 cubrebocas. No, a ver, sí, pues sí, ¿verdad? Más de 100. Pues tan solo son casi 2 años, son más de 600 días. O sea, para quienes tenían que ir a trabajar todos los días, digo, no sé si lo cambiaran todos los días, pero 100, 200 puede ser, ¿no? Bueno, entonces, pues yo espero verlos mañana. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario sobre el contenido, algún comentario sobre la lectura de Castells. Es muy interesante, ¿eh? Castells es un referente. ¿Nadie? Yo, profesora, buenos días. Buenos días, Leticia. Soy Leticia, ajá. Te escuchamos, Leticia. Yo veía que el Moodle habla, bueno, dice algo de un examen, y eso yo quería saber. Sí, ahí te metes al link de donde dice examen, ahí te va a aparecer un documento donde viene la descripción del trabajo que tienes que entregar en calidad de examen final. Ya, ok. Sí, no es que, bueno, pensé que nos iba a realizar como un examen escrito o algo así. Miren, sí es un examen escrito, pero para hacerlo en su casa, ¿no? Sí tiene miren, les voy a ser muy sincera. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo a través del Moodle. Yo puedo cargar un examen, puede ser de opción múltiple o de completar, contestar preguntas, etcétera. Pero yo decidí subirlo desde diciembre y un poco para que ustedes tuvieran tiempo de trabajarlo al ritmo que ustedes tuvieran. Y con el afán también de que aprovecháramos las clases para abordar temas
dudas y comentarios que ustedes tengan sobre los contenidos de la materia. Entonces, pues sí, tienes que descargar ese documento, revisar las características del trabajo final, que está en calidad de examen final, que tiene un valor del 40% de la calificación. Y que tienes como límite, si no me equivoco, ¿qué les dije? ¿El jueves o el miércoles de esta semana que viene? El 19 miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Entonces, pues hay que ponerse la pila. Ahora, los que ya revisaron el documento, seguramente ya vieron, a ver, no hay secretos, ni modo que les voy a preguntar, oigan, a ver, díganme aquí cuál es la estrategia qué consiste una estrategia de marketing político o la segmentación de mercado. No les voy a preguntar algo que no tuviera que ver con todo lo que vimos en el semestre. Entonces, es un intento por reordenar, ¿no? El conocimiento que ustedes ya tuvieron. Obviamente la bibliografía puede ser y debe ser la que vimos a lo largo del semestre, y es un poco acercarnos hacia esta reflexión con la que estamos terminando la clase de hoy, pero que ustedes me hagan, ya que no son muy participativos en clase, pues quiero leer sus reflexiones en ese trabajo final, que es un trabajo más de orden reflexivo e integrador del conocimiento, que un examen de inciso A, inciso B, inciso D de cuál es la jerarquía de las normas jurídicas según García Maínez o Kelsen. Bueno, pues no es de opción múltiple, ¿no? Pero creo que es un ejercicio de reflexión que les va a servir a ustedes para integrar el conocimiento. Entonces, sí, Leti, tienes que meterte en el Moodle, bajar el documento, revisarlo, y pues todavía tienes tiempo de hacer tu trabajo final para entregarlo el 19. Ok, gracias, profesora. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿No? ¿Dudas? Lean a Castells, muy interesante. Si pueden leer el libro Los medios y las mediaciones y la sociedad de red, bueno, pues extraordinario. Son grandes libros. Y este artículo, la verdad es que es muy puntual, muy puntual. Es extraído de una conferencia que él dio, ¿no? en Brasil. Entonces, sobre todo los que estudiamos comunicación, este tema de los medios y las mediaciones. Pero bueno. Yo quería preguntarle qué piensa de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las nuevas campañas y en la administración, en la política. Porque si recordemos lo de Cambridge Analytica, que eso ayudó demasiado al que ganara Trump. Entonces, ¿qué importancia ahora tiene la inteligencia artificial? Toda la inteligencia artificial. En la última campaña en la que yo estuve, utilizamos una información de social listening, o sea, de Big Data, ¿no? Y bueno, a nivel de consultora, yo lo que les puedo decir es que es oro molido. Es información en tiempo real de lo que está pasando en el territorio, de qué va la conversación de la gente en las redes sociales. Todas las redes, Facebook, Twitter, de qué está hablando la gente. Entonces, esa información para un político es oro molido. Para un gobierno es oro molido, si el gobierno se decide a utilizarla, ¿no? Incluso yo les puedo decir, yo estoy desarrollando una metodología, un marco metodológico para ofrecer eso como servicio, ¿no? Ya tengo ahí un acuerdo con un ingeniero en mecatrónica, no sé cómo se llama la carrera que estudió este compañero, y vamos a hacer data mining, social listening, y miren, hace unos meses escuchaba yo una conferencia de una consultora política
quizá la consultora política en México, mujer más importante, Gisela Rubak. Y Gisela nos hablaba de un fenómeno en Japón, donde ya hubo un candidato robot. Un candidato robot que llegaba a la casa de las personas, tocaba la puerta e inmediatamente él ya tenía información de cómo se llamaban las personas que vivían ahí, cuántos años tenían, qué gustos tenían, qué consumían, qué preocupaciones tenían. Y pues resulta que de repente el candidato robot era más popular que cualquier otro candidato humano. Obviamente ya saben, los japoneses están como experimentando, ¿no? Y fue un experimento. Pero la sorpresa es el resultado de ese experimento. Porque la gente entonces se sentía con mayor confianza en una máquina que además estaba mostrando que tenía información sobre ellos. Pero además la máquina no tiene esta circunstancia humana, ¿no? De las intenciones ocultas, del doble discurso, es como sin sentimientos, ¿no? Sin un sentimiento que funcione como un filtro. Y eso nos debe llevar a reflexionar. O sea, hacia dónde va bueno, en este caso la política, ¿no? Pero sí, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial es un tema. Lo de Cambridge Analytica, fenómenos como ese o estrategias como esa no solamente se han utilizado en Estados Unidos, se han utilizado aquí, se han utilizado en España, se han utilizado en varios países de América Latina. Hay información de que quienes van a la vanguardia de eso son los rusos, ¿no? Entonces, pues es un gran tema para esta idea de los estados, porque entonces yo se los plantearía de esta manera. Durante la Guerra Fría había espías, ¿no? O sea, un bloque del mundo espiaba al otro bloque del mundo y entonces enviaba a sus espías a que se infiltraran. Todos hemos visto estas películas hollywoodenses del agente 007, ¿no? Es decir, o sea, de personas infiltradas para conocer y tener información de primera mano del otro bloque. Hoy estamos en una situación distinta porque ya no hay centros de poder, que es lo que dice Castells, hay nodos. Y entonces, la inteligencia artificial es un mecanismo fundamental para conocer desde el humor social para una campaña política electoral hasta formas más sofisticadas de espionaje, ¿no? Como el Fish, ¿qué era? Como el Fish, hubo un par de escándalos sobre espionaje en el gobierno pasado y en el antepasado, ¿no? De sistemas que se instalaban para espiar a personas. Eso se hace en todo el mundo, lo hacen todos los gobiernos y son utilizando hoy día ya tecnología de inteligencia artificial, en donde ahí la pregunta es cuál va a ser el límite, que es un poco esta reflexión que no atinamos a aterrizar sobre el uso de las redes sociales. No me acuerdo si eras tú o era Carlos que mencionaba el tema de las fake news, el tema de la posverdad, de este fenómeno que se genera de una posverdad que se convierte en la verdad, en la percepción de los individuos. Todo este tema de los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Y que se viraliza y que entonces
hay un montón de gente que no se quiere vacunar porque piensa que le van a instalar un chip. O sea, creo que ahí hay un ejemplo muy claro de cómo estos fenómenos verdaderamente pueden desestabilizar a un Estado. Verdaderamente pueden, a ver, hay países en Europa, en propio Canadá, en Estados Unidos, ya están instrumentando medidas los gobiernos para obligar a la gente a que se vacune. Porque este proceso de desestabilización que genera una fake news, que es uno de los fenómenos, y que no crean que las fake news son necesariamente, no son un accidente, son decisiones estratégicas de actores que tienen una intencionalidad. Y ahí, para ellos, la inteligencia artificial es fundamental. Y en la vida de las personas, pues también va a cambiar la vida que tenemos, ¿no? Estos sistemas de Alexa, estos sistemas predictivos de tu comportamiento, hoy día es el Siri, y le dices qué quieres, pero está el algoritmo de Facebook, que si tú permaneciste 2 segundos en una publicación, te empieza a mandar publicaciones relacionadas con eso, aunque no sea algo que a ti te interese. Es decir, el tema de la información que hay ahí, el tema de los algoritmos, el tema del uso de esa información, son temas a los que tendremos que entrarle, porque sí pueden desestabilizar un Estado. O sea, pensándolo desde el punto de vista del tema que nos compete a nosotros, que es ¿qué pasa con el Estado? ¿Hacia dónde va el Estado en este contexto actual? Pues sí, la inteligencia artificial es un tema que los estados están utilizando, pero que también les establecen nuevos riesgos para su estabilidad. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, ya estamos como un poquito rebasados del tiempo. Yo tengo otra clase y ustedes también. Y entonces, espero verlos mañana, 10 de la mañana. Después de las 11:30 voy a subir la liga para que puedan entrar a la sesión. Ahí en el Moodle, entonces ya se entran en el Moodle y ahí entran a la liga de Zoom. Y mañana vamos a ver el proceso parlamentario. Muchas gracias. Gracias, profesora. Nos vemos mañana. Bonito sábado y que este 2022 sea bueno para todos ustedes. Igualmente, maestra. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Bye.